Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy yo soy una oyente más de esta interesante charla que que va a empezar y que, como todos ustedes saben, fue una actividad que organizamos hace un año atrás, que la íbamos a hacer presencial. La pandemia nos impidió y este año, como se veía que no íbamos a poder hacerlo tampoco en forma presencial, no quisimos dejar pasar y realmente este encuentro, esos tres encuentros que los veníamos proyectando desde la Comisión de Género y que realmente se le ha dado un impulso interesante porque son distintos asociados y asociadas que la conforman, no necesariamente forman parte de la comisión directiva. Es importantísima la actividad que está teniendo, el interés que ha despertado, la participación de los abogados también, que ha estado muy bueno en abrir también para que ellos puedan estar participando de esta actividad. Y bueno, lo voy a dejar al doctor Tortul, que va a hacer la presentación, y Dardo y Noelí, que va a coordinar las actividades, las preguntas. Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Eh, Nuevamente hablo no solo a título personal, sino por todos los compañeros que están, nuestros compañeros de la Comisión de Género. Muchísimas gracias desde, desde tu presidencia, darnos ese espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Y un tema que sabemos que es de sumo interés tuyo y que ha sido una prioridad siempre durante tu presidencia. Me, ya pasando directamente a presentar a nuestra conferencista, bueno, Virginia Duffy, quien nos acompaña hoy y con quien cerramos este ciclo, es abogada, diplomada en procesos de democratización y justicia transaccional, perdón, Virginia, de la Universidad Nacional de Chile. Actualmente también es abogada especializada en Derecho Penal, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se desempeña actualmente como secretaria de Derechos Humanos en el Juzgado Federal de Tucumán, en el Juzgado Federal número 1 de Tucumán, y es profesora de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuento un poquito el motivo de que Virginia nos acompañe hoy. Perdón, Virginia, que cuente una infidencia, pero recomiendo siempre su trabajo entre las varias publicaciones que ella tiene y ponencias. El infierno de las anónimas, un compromiso pendiente para la justicia argentina. Un relato que con mucha claridad, con mucha garra, si me permitís el término, Virginia traza toda una evolución en lo que es la materia que hoy nos ocupa en esta charla. Cuando me tocó presentar a Daniel Rafecas, siempre dije buscar una palabra para presentar al expositor. Yo creo que la palabra para Virginia sería pasión, ganas, fuerza para trabajar una temática, ¿no es cierto?, muy, pero muy, muy sensible para todos. No es extraño que Virginia pertenezca a la provincia de Tucumán. Sabemos que la provincia de Tucumán es una provincia muy cara en nuestra historia, en cuanto también no solamente a las luchas por la independencia, a la declaración de independencia, sino a la participación de la mujer en el Ejército del Norte, que no es un tema menor y que hoy hay todo un rescate, como también no es de extrañar que sea la provincia de Tucumán el primer objetivo, uno de los primeros objetivos del terrorismo de Estado. El fascismo argentino, el fascismo foráneo desplegara todo su andamiaje de terror en el famoso operativo Independencia, que es causa sobre la cual Virginia trabajó en su secretaría. Y no es extraño que precisamente por esa fuerza, por esa cana, por ese empuje,
pertenezca a esa provincia que, repito, es muy cara para nosotros los argentinos. Agradecerte, Virginia, acompañarnos, agradecerte que te hayas hecho tu tiempo, y bueno, me parece que vamos a lo que todos queremos escuchar, que es a la doctora Virginia Duffy. Muchas gracias. La verdad que una alegría compartir esta conversación con todos ustedes, más que una conferencia, es una conversación, espero. La provincia de ustedes es una provincia que está llena de gente que yo tengo, por la que tengo mucho afecto, como por ejemplo mi maestro y amigo Ricardo Álvarez, que está por acá por un costado, que lo veo acomodándose los anteojos, y a quien le mando un saludo. Y bueno, el infierno de las anónimas es algo de lo que es la exposición que les voy a comentar hoy día. Vamos a trabajar sobre eso, voy a compartir mi investigación con ustedes, obviamente actualizada porque es un artículo que yo escribí en el año 2012-2013, donde recién se avisoraba un poco la justicia de género en el proceso transicional, así que la idea es que conversemos sobre esto. Para eso, preparado un PowerPoint que no sé si estarán viéndolo, ¿ya lo compartí o no? Hagan una Todavía no, doctora, a ver. No, perdón, acá estoy. ¿Ahora? Ahora sí, ahí se ve perfecto. Bien. Para comenzar nuestra conversación, tenemos que decir que la violencia sexual, vamos a hablar de violencia sexual en el ámbito de la justicia transicional. Y para hablar de justicia transicional tenemos que hablar aclarar de qué hablamos cuando hablamos de transición o de transición a la democracia. El concepto de transición a la democracia supone un proceso de cambio político tendiente a construir, reconstruir o restaurar un orden democrático, luego de un proceso de conflicto interno, dictadura u otro quiebre del orden institucional. En dicho ámbito, la justicia transicional reflejaría una concepción de justicia asociada con tales periodos de cambio político, desde donde se articulan respuestas legales a los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores. De eso hablamos cuando hablamos de justicia transicional. A partir de la Segunda Guerra Mundial, numerosas sociedades han experimentado procesos de transición hacia un orden político democrático y pacífico, y las fórmulas transicionales han podido clasificarse de acuerdo al peso que se le ha dado en cada sociedad a la justicia y al castigo de los responsables, o a la paz y a la reconciliación nacional. Por ejemplo, en algunas sociedades donde se priorizó la negociación por la paz y la reconciliación nacional, como es el caso de España, no hubo un perdón general, hubo un perdón amnésico, se le llamó, y no hubo comisiones por la verdad, no hubo verdad ni reparaciones a las víctimas. Hubo una amnistía general y un silencio sobre lo sucedido durante la dictadura de Franco. Chile, por ejemplo, eligió conceder amnistías generales, pero Chile estableció una comisión por la verdad y otorgó reparaciones a las víctimas. El perdón de Chile se puede calificar como un perdón compensatorio, porque compensó perdón con reparación y con verdad histórica. Desde el otro ángulo, o sea, desde sociedades donde se ha priorizado la justicia, el ejemplo de una justicia limitada puede ser el caso de Sudáfrica, en donde se estableció una comisión por la verdad y la reconciliación en la cual las personas eran identificadas como víctimas de las graves violaciones a derechos humanos en la apartheid, eran invitadas a prestar declaración, a contar sus experiencias, y los autores de los hechos violentos daban su declaración, y si confesaban todos los crímenes cometidos, se les daba la posibilidad de ser perdonados. Perdón que dependía de la víctima, no del tribunal que conformaba la Comisión para la Verdad. Y finalmente, un ejemplo en el que solo se priorizó la justicia retributiva o punitiva, o sea, una solución punitiva para la restauración democrática, es el caso de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial y el caso de Ruanda y Yugoslavia. En los tres casos se crearon tribunales ad hoc para castigar a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Si nosotros nos preguntamos cuál fue la fórmula transicional por la que optó Argentina, vamos a tener que responder que ninguna de las fórmulas que les estoy presentando fue la opción argentina. Argentina rompe con el modelo de Nuremberg y decide juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura en el ámbito de la justicia nacional. Es decir, no apela a tribunales ad hoc. Y esto trajo aparejadas numerosas consecuencias debido al contexto político y social en el que se produce nuestra apertura democrática. Recordemos que la transición democrática argentina no fue una transición conquistada desde la sociedad, ni se produjo a instancia de haberse neutralizado a los militares, ni por haberse disuelto los factores que habían dificultado la estabilidad democrática hasta entonces, sino como consecuencia de la pérdida de poder de los militares. No obstante, la retirada militar fue recibida por un entusiasmo democrático inaudito en la sociedad, y esa circunstancia promovió muchas de las decisiones adoptadas por el gobierno constitucional, por el Nobel gobierno constitucional. El gobierno democrático eligió juzgar a los represores y juzgarlos sin intermediarios. Decisión valiente, definitivamente, pero sin ningún antecedente cercano. Y en cuanto tal, también fue una decisión muy arriesgada. Porque si de por sí todo ejercicio de justicia transicional acarrea una constelación de dilemas morales, políticos y jurídicos, estos van a tomar mayor profundidad o mayor complejidad cuando los procesos de justicia transicional se desarrollan en los contextos nacionales y por la justicia nacional. ¿Por qué? Porque entran en juego valoraciones relativas a la cultura nacional, la historia del antiguo régimen, la realidad política de la sociedad que está iniciando esa transición. Para desde ahí gestar un cambio político que, adecuándose a esas particularidades, permita garantizar la paz y la justicia. Y es en base a esas particularidades de nuestra sociedad, o sea, de nuestro proceso transicional, de cómo se inicia, que la decisión política y social de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina sufrió muchas dificultades, en lo que puede delimitarse la primera etapa del proceso transicional, que yo lo defino como tiempo fundacional, entre 1983 y 1990, pero aún así vamos a mostrar, voy a exponerles que ese proceso transicional no se detuvo en 1990 con las leyes de amnistía o con la impunidad a los crímenes de la dictadura, sin perjuicio de lo cual en ese momento se inician los juicios por la verdad, que también es un impulso de continuidad de este proceso transicional, para finalmente gestarse la reapertura de los procesos penales en el año 2004, en donde se volvió a la justicia retributiva diferente, pero en la línea con la que se realizó el juicio a la Junta. Si nosotros exponemos así el proceso transicional argentino, que se los he resumido, espero que con algo de claridad, pero es un proceso complejo, y ya lo vamos a ir analizando por parte. Si nosotros analizamos y observamos esta imagen que yo les pongo acá, nosotros podemos decir que Argentina tuvo un proceso transicional que no tuvo, que puede calificarse como la experiencia regional más avanzada y más extensa de justicia transicional. Por consiguiente, desde la mirada al proceso transicional argentino, en retrospectiva, podríamos concluir que el Estado argentino habría dado debido cumplimiento con las exigencias constitucionales e internacionales emergentes de la obligación de investigación y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Primero con justicia retributiva, con el juicio a la Junta, luego con perdón conciliador y reparaciones a las víctimas durante las leyes de amnistía, vigencia de las leyes de amnistía, y finalmente retomando la justicia retributiva a partir del año 2004. Pero si en vez de mirar el proceso, observamos con detenimiento qué es lo que ha sucedido en estas etapas de justicia transicionales, y la observación se efectúa con perspectiva de género, la conclusión que acabo de enunciar no es posible, o por lo menos no fue posible hasta avanzado el inicio del siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué no fue posible?
¿Por qué no es posible decir que el Estado argentino dio debido cumplimiento con la obligación internacional de investigación y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad? No fue posible porque el objeto del proceso transicional argentino, tanto en su etapa inicial originaria como en la segunda parte, a partir del año 2004, se centró en la investigación y el juzgamiento del plan de represión y de los delitos que habían conformado el modus operandi del plan, manteniendo silencio sobre aquella situación con respecto a la situación de aquellas víctimas que, además de haber sido secuestradas, torturadas, desaparecidas y en muchos casos asesinadas, sufrieron en forma paralela una lesión diferente, pero igualmente cruel y terrible, como es la violencia de género. Conforme pruebas recolectadas por la CONADEP y algunas comisiones por la verdad provinciales sobre la situación de las mujeres detenidas clandestinas durante la dictadura, se puede arribar a dos conclusiones: que todas las mujeres habrían sido víctimas de alguna forma de violencia de género o violencia sexual durante su cautiverio, y que la violencia sexual o de género había sido el resultado de una práctica generalizada llevada a cabo por agentes del Estado o personas que actuaban con su aquiescencia. No obstante, desde 1983 y hasta avanzado el proceso de justicia transicional en su segunda parte, después del 2004, la violencia contra la mujer durante la vigencia del terrorismo de Estado no fue investigada y no fue juzgada desde su especificidad, sin perjuicio de la existencia de mandatos constitucionales e internacionales respecto a su investigación y juzgamiento. Y la pregunta que nos hacemos entonces, o por lo menos la que nos hacemos muchas personas, no solo yo, es ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la justicia de género en el proceso transicional argentino? La búsqueda de respuesta nos lleva a analizar las particularidades del proceso de transición y, dentro del indagar, cuáles podrían haber sido los factores que condicionaron la investigación penal de los delitos sexuales durante el terrorismo de Estado. Y así vamos al principio nuevamente, con un poquito más de detenimiento. ¿Cómo se instrumentó la histórica y trascendente decisión de juzgar e investigar, y juzgar los crímenes de terrorismo de Estado o de la dictadura conforme las normas legales vigentes en nuestro país? La primera medida que adoptó el gobierno constitucional de transición fue la derogación de las leyes de autoamnistía y la creación de la CONADEP, de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, cuyo objeto fue aclarar e investigar la desaparición forzada de personas y la organización de un juzgamiento penal local sobre dos ideas centrales: la autodepuración militar y el juzgamiento limitado de los jefes de las juntas y líderes guerrilleros. La decisión política de juzgar penalmente a las juntas militares y a los líderes guerrilleros se organizó además en torno a las siguientes pautas. Se mantuvo la jurisdicción militar para sustanciar las investigaciones sumarias, pero se estableció una instancia de apelación automática ante los tribunales civiles. Se impuso límites temporales a la duración de la investigación sumaria, 6 meses creo que fue, y al trámite de las apelaciones. Y se determinaron límites al alcance de la responsabilidad en 2 niveles. Solo se juzgaría a quienes tuvieron capacidad de decisión, incluyendo a todos los miembros de la Junta y a quienes comandaron unidades operativas, y en el ámbito de los subordinados que cumplieron órdenes, solo aquellos que al hacerlo ejecutaron actos que por su naturaleza cruel y perversa no habilitaba presunción de error sobre la legitimidad de la orden. En forma paralela, se crea la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición Forzada, cuyo objeto fue esclarecer la verdad de lo sucedido, determinando la violación sistemática de derechos humanos y la estructura y organización del régimen dictatorial, tomando el testimonio de las víctimas e indagando sobre el destino de las personas desaparecidas. Obviamente, el informe CONADEP iba a ser la base sobre la cual se iba a asentar este proceso penal limitado. Ante esta situación, ni las Fuerzas Armadas ni las organizaciones de derechos humanos quedaron contentas. Las Fuerzas Armadas porque no pretendían ser juzgadas de ninguna manera. De hecho, cuando los procesos se inician en el ámbito del CONSUFA, en la jurisdicción militar, todos los resultados fueron sobreseimientos apelados ante la Cámara Federal. Y las organizaciones de víctimas tampoco estuvieron contentas con la decisión política. ¿Por qué? Porque ellos querían que se juzgue a todos por todo,
no un juzgamiento limitado como planteaba el gobierno. Pero lo cierto es que sin perjuicio de tan ambiguas condiciones, el ingreso del Poder Judicial como actor autónomo supuso el reemplazo de la lógica política por la lógica jurídica y generó un nuevo estado de situación para todas las partes inesperado. El juicio a las juntas fue un proceso penal original, porque organizó un procedimiento inaudito cuyo objetivo fue priorizar el derecho constitucional de defensa de los imputados. Ante la imposibilidad de correr el traslado o de generar un requerimiento de instrucción con el informe de la CONADEP porque hubieran llovido las nulidades y las defensas de los imputados planteaban la dificultad de la defensa frente a la cantidad de pruebas que significaba la CONADEP, se instruyó para que el Ministerio Público Fiscal decidió organizar la acusación mediante una selección de casos dentro del informe de CONADEP. ¿Y cómo seleccionó esos casos? Seleccionó los casos por su gravedad, por un criterio de temporalidad, o sea, que abarquen todos los años de vigencia del terrorismo de Estado, extensión territorial, abarque casos perpetrados en las diferentes zonas geográficas del país, y que abarque la responsabilidad de todas las armas. El objetivo de la acusación era demostrar la vigencia del sistema represivo, lo que implicaba probar la actuación organizada de los imputados y su responsabilidad en la consecución del plan de represión, dejando de lado la determinación de la responsabilidad por hechos delictivos cometidos en cada caso particular. La sentencia emitida por la Cámara Federal de Apelaciones fue acorde al planteo acusatorio en cuanto entendió demostrado que el plan de represión existió y cómo fue el modus operandi, pero se apartó de la estrategia fiscal al momento de valorar la prueba, al momento de valorar los delitos particulares cometidos en el marco de dicho plan, y también se apartó al momento de determinar la extensión de responsabilidades. Respecto al funcionamiento del plan de represión, la Cámara Federal de Apelaciones entendió demostrado que las Fuerzas Armadas durante la vigencia del gobierno de facto ordenaron una manera de luchar contra la subversión terrorista que tuvo determinada lógica, la captura y traslado a lugares militares, el interrogatorio bajo tortura, las condiciones de vida infrahumanas, la clandestinidad, la amplia libertad de decisión sobre el destino de los aprendidos. Pero además incluyó la Cámara Federal, los jueces, que en el modus operandi de este plan estaba incluida una garantía de impunidad para los ejecutores, asegurándoles la no intervención de los órganos legales de prevención de delitos en los procedimientos y la utilización del poder estatal para ocultar los hechos que ellos cometían y para persuadir a la opinión pública de que no existían. A criterio del tribunal, ese marco de situación habría habilitado que los subordinados cometieran otros delitos que no estaban directamente ordenados, pero que sí podían considerarse como una consecuencia natural del sistema clandestino adoptado. ¿Cuál fue la consecuencia de la conclusión esta a la que arriba el tribunal en la causa 13? En primer lugar, la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos penales para juzgar delitos cuya comisión surgía de la prueba producida en la causa 13 y del informe de la CONADEP, como era la violación sexual, los abusos sexuales, la esclavitud sexual, la sustracción de menores y la apropiación de bienes. Y en segundo lugar, que esas investigaciones penales podían dirigirse contra todos aquellos que integraban la cadena de mandos o la cadena de responsabilidades corroborada en la causa, comandos de zona, subzona, oficiales con responsabilidad operativa. De tal modo, el Poder Judicial rompe la lógica política y abre de manera amplia y contundente las puertas de la justicia penal local para todos los casos no comprendidos en la acusación del Ministerio Fiscal en la causa 13, pero que surgían de los testimonios de las víctimas. Y es aquí donde los testimonios, que creo que sobre eso conversaron en la conferencia anterior, los testimonios fueron radicales. Los testimonios de las víctimas le dieron otra perspectiva al tribunal de juicio. Y, sobre todo, respecto de la brutalidad, del carácter brutal del daño ocasionado por ese plan criminal a las personas afectadas. Esa brutalidad conmovió a la justicia.
los testimonios. Y de los testimonios que se prestaron en el juicio a las juntas, ¿cuántos testimonios fueron prestados por mujeres? De la totalidad de los 700 casos seleccionados por la acusación, alrededor del 35% involucraban mujeres como víctimas directas, 233 casos. Respecto a la Comisión de Violencia de Género, la Cámara Federal relevó algunos testimonios en el capítulo 13 de sus considerandos, del considerando segundo, perdón, en su sentencia, al valorar la comisión del delito de tormentos. La Cámara reprodujo testimonios prestados por las mujeres víctimas, entre los que cabe mencionar la declaración de IEPDA, quien describe cómo oía los apremios que estaba padeciendo su hijo de 14 años en otro ámbito del mismo lugar donde ella se encontraba detenida, relatando al testigo que le hacían escuchar los ruegos de su hijo, pidiéndole que por favor diga dónde estaba su papá para que lo dejen de lastimar. Otro relato de violencia de género al que refiere el tribunal fue el prestado por GEC, quien afirma que además de la picana eléctrica, sufrió otras series de torturas, manifestando en su testimonio que entre los diferentes martirios a los que fue sometida, golpes en la cara, en los pezones, le arrancaban vello del pubis mientras le decían que eso solo era la aceituna del vermut y que lo bueno venía después. También hace referencia a la Cámara al testimonio de MEBDG, ciega y embarazada, quien relata que cuando fue torturada, la guardia le decía que si otra detenida que tenía un embarazo de 6 meses se la había aguantado, ella también se la tenía que bancar. Finalmente, la Cámara también valoró que todos los testigos de la causa fueron contestes en afirmar la comisión de apremios ilegales mediante diversos métodos, entre los que incluyó la violencia sexual, tomando como prueba el testimonio de LAT, cuyo caso no integraba la acusación fiscal, por lo tanto la Cámara no se expidió sobre ese caso de violación. Hasta aquí podemos decir que los testimonios de las mujeres ante la CONADEP y en el juicio de la Junta dieron cuenta de hechos de violencia de género y de violencia sexual, y estos fueron valorados por la Cámara Federal como modos de ejecución del delito de apremios o del delito de tormentos, pero no fueron juzgados en su particularidad, porque no integraron la acusación fiscal. La Cámara Federal solo los trató en forma genérica al analizar la participación criminal y dejó habilitada la posibilidad de acciones penales para todos los delitos no incluidos en la acusación, entre los que se encontraban los delitos sexuales. El juicio de la Junta no reflejó, porque no fue el objeto del juicio de la Junta, todo el espectro delictivo que se desarrolló durante la vigencia del terrorismo de Estado, pero indicó claramente que se cometieron delitos que no estaban siendo juzgados y que la responsabilidad de tales ilícitos se extendía más allá de los jefes de las juntas militares. Tal decisión en el juicio de la Junta supuso la ruptura del juzgamiento acotado al que les hacía referencia como decisión política del gobierno constitucional. Este juzgamiento acotado y selectivo. Y trajo otro problema. ¿Cuál fue? El de la reacción de los sectores involucrados y el posterior cierre de los procesos judiciales en curso, produciéndose la nefasta limitación del proceso de democratización iniciado en el 83 con el dictado de las leyes de amnistía. ¿Qué es lo que sucedió en este momento? Ante el dictado, ante la posibilidad de una apertura incondicionada de las investigaciones penales, las Fuerzas Armadas, que no habían, recordemos, nuestra apertura democrática no fue porque hemos derrocado las fuerzas militares o porque solamente estaban debilitadas. Las Fuerzas Armadas, por tanto, estaban en crisis. Ante la posibilidad de que se profundizaran las investigaciones y que fueran por todos, generó una alteración dentro de las Fuerzas Armadas que fue que preocupó constitucional y que condicionó las decisiones posteriores. De este modo, el gobierno quiso aquietar esta crisis a través del dictado de la ley de punto final, que era
ley que proponía, dictada a fines del 86, que ponía una fecha a partir de la cual todas aquellas no podían interponerse más denuncias penales, solo podían seguir aquellas denuncias penales iniciadas que tengan una citación indagatoria. Pero esta ley no cumplió su cometido y la situación continuó agravándose hasta alcanzar su punto más grave con el alzamiento Cara-Pintada en el 17 de abril de 1987. Este alzamiento fue la circunstancia determinante para el dictado de la Ley de Obediencia Debida, que dispuso el cierre de los procesos penales en curso, y unos años después la impunidad va a ser total con el dictado de los indultos durante el gobierno menemista. Indulto que benefició a condenados y a procesados y que no dejó ningún rastro de condena o del proceso judicial histórico que había vivido la Argentina. En 1990, solo existía la posibilidad de continuar procesos penales por los delitos que quedaron fuera de las leyes de impunidad. Delitos de sustitución de estado civil y sustracción y ocultación de menores, delitos sexuales y delitos contra la propiedad. Así es, los delitos sexuales fueron exceptuados de las leyes de impunidad. El artículo 2 de la Ley de Obediencia Debida estableció que la presunción de haber obrado en virtud de obediencia debida no sería aplicable a los delitos de violación, sustracción y ocultamiento de menores, sustitución de estado civil y apropiación extorsiva de bienes. ¿Y por qué los dejó fuera? ¿Por qué estableció esta excepción? Durante el debate parlamentario se sostuvo que tales exclusiones se justificaban en tanto configuraban actos atroces y aberrantes que no podían ser entendidos como actos de servicio, afirmándose que no habrían sido aislados y valorándose que sería imposible construir un futuro sobre la impunidad de quienes cometieron actos aberrantes como la tortura y desaparición de niños y la violación de mujeres. Sin perjuicio de esta norma, entre 1990 y el año 2004 no se incoaron acciones penales por delitos sexuales cometidos durante la dictadura. No obstante, existía un contexto fáctico, un contexto jurídico y un contexto internacional que favorecía su denuncia y juzgamiento. ¿Cuál era el contexto fáctico en 1990? La prueba, las denuncias efectuadas por las víctimas en la CONADEP y en las comisiones por la verdad provinciales, la condenación de los testimonios de las mujeres prestados en las audiencias del juicio de las juntas, la multiplicación de nuevos relatos sobre las dictaduras que se empiezan a producir en los años 90, y las pruebas que surgieron en los nuevos procesos desarrollados entre 1990 y el año 2000, tanto en el ámbito nacional como internacional, que daban cuenta de que relataban violaciones, desnudos forzosos, tortura de genitales, violencias contra las mujeres embarazadas, violencia contra las mujeres en su rol de madres, esclavitud sexual, etc. Con respecto al contexto jurídico, en la década de los 80 y los 90 se dictaron un conjunto de normas internacionales dirigidas a visibilizar la violencia contra la mujer, que establecen obligaciones específicas para los estados firmantes respecto a la investigación y juzgamiento de la violencia de género. Estaba la convención, la CEDAW, la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, ratificada por Argentina en 1985 y con jerarquía constitucional desde 1994, las recomendaciones 12 y 19 del Comité CEDAW, 1989 y 1992, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, de 1993, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los informes preliminares de la Relatoría Especial de Violencia contra las Mujeres, y la Plataforma de Beijing de 1995. Y en el contexto internacional estaba la jurisprudencia del Tribunal Ad hoc para Ruanda, en particular la sentencia dictada en la causa Prosecutor versus Akayesu en 1998, que fue considerado un hito en la justicia de género, en tanto se erigió como la primera condena internacional en la que se reconoce la violación y la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio, definiendo en forma amplia la violencia sexual como invasión física de la naturaleza sexual y estableciendo que la desnudez forzada calificaba como forma de tratamiento inhumano. Y el segundo elemento que se da en el contexto internacional es el dictado, la sanción y entrada y vigencia del Estatuto de Roma,
en 1998, que tipificó el crimen, como crimen de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable cuando se cometen como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Ahora bien, a la luz de este contexto fáctico y jurídico e internacional, ¿qué pasó en la década del 90? Porque las condiciones para la denuncia y el juzgamiento de la violación de género perpetrada durante la dictadura estaban dadas, pero nadie denunció y ni se iniciaron acciones de oficio para investigar la violencia de género. Las explicaciones para comprender la invisibilidad de tales aberrantes delitos contra las mujeres son variadas y complejas. Pero consideramos que hay dos causas de contexto que tuvieron una influencia radical en la inacción operante durante esta época. Una fue la crisis del movimiento feminista en la década de los 90. Y la segunda, la vigencia en el ámbito judicial y legal de la concepción de los delitos sexuales como delitos contra la honestidad y de mano propia, con las consecuentes limitaciones en el ámbito de la participación criminal. ¿Qué pasó con el movimiento feminista? ¿Por qué hablo de crisis del movimiento feminista en los años 90? En los años 60 y 70 fueron años identificados como uno de los momentos más creativos del movimiento feminista argentino, con un gran activismo teórico y práctico. Pero a partir del año 1975, y con desgarradora violencia durante la dictadura militar, el movimiento feminista, al igual que todos los movimientos sociales en nuestro país, sociales y democráticos, fue condicionado al silencio impuesto por el terror. Durante los 80, en forma paralela a la primera etapa de transición democrática, se produjo el auge feminista. El Lugar de Mujer fue la organización que presentó el primer proyecto de ley al Congreso Democrático proponiendo la modificación de la patria potestad, hasta entonces de titularidad del padre. Paralelamente, tal iniciativa fue reforzada por la movilización impulsada por la Multisectorial de Mujeres, quien junto con el Consejo Nacional de Mujeres organizaron un acto masivo en la Plaza de los Dos Congresos el 8 de marzo de 1984, cuya convocatoria fue la presentación al Congreso de un programa que se sostenía en 7 puntos consensuados: ratificación de la CEDAW, igualdad de los hijos ante la ley, modificación de la patria potestad, cumplimiento de la ley relativa a igual salario por igual trabajo, reglamentación de las guarderías infantiles, modificación de la ley de jubilación para amas de casas y creación de la Secretaría de Estado de la Mujer. Así las cosas, podría decirse que durante la transición democrática argentina, o sea, entre 1983 y 1990, las campañas organizadas y movilizadas por las agrupaciones feministas posicionaron con contundencia a dicho movimiento en la sociedad. Y las feministas se mostraban fortalecidas recuperando el foro público, lo que hacía presagiar que iban a haber cambios importantes para las mujeres y con las mujeres para la sociedad argentina. Pero hacia fines de los 80, las demandas de las mujeres y en particular las relativas a la erradicación de la violencia de género se van a instalar en el discurso, dejando de ser un malestar para transformarse en motivo de denuncia pública y propuestas de acción, para lo que contribuyó los estándares de la CEDAW. No obstante, este auspicioso escenario que les planteo, lo cierto es que estas expectativas que nacieron en los 80 naufragaron en los 90 en manos de disputas y tensiones internas dentro del movimiento feminista. Durante la década del 90, las únicas apariciones públicas del movimiento feminista se produjeron de manera reactiva, con movimientos defensivos, iniciándose además un proceso de institucionalización de grandes sectores del movimiento feminista a través de una estrecha vinculación con el Estado y con organizaciones de cooperación internacional. Si bien ese proceso de institucionalización fue sometido a crítica y produjo divisiones dentro del movimiento feminista, también puede leerse como una decisión estratégica, porque al correr de los años 90 todavía las demandas y objetivos del movimiento feminista y de las mujeres no eran consideradas problemas de derechos humanos en el ámbito internacional, no eran un problema que estaba en la agenda de los gobiernos. Y esa situación solo se podía modificar con mujeres dentro de las organizaciones que tomaban decisiones o dentro del Estado.
Pero incluso leyendo esta institucionalización del movimiento desde una mirada estratégica, también se puede cuestionar que hubo un desacierto. ¿Por qué? Porque se desvinculó el movimiento feminista del colectivo de mujeres y en particular de las mujeres víctimas del terrorismo de Estado, quienes no llegaron a advertir dicho espacio como un ámbito propicio para buscar contención y para ser escuchadas. La conclusión es que en los años 90 la violencia de género durante el terrorismo de Estado no fue considerada por las organizaciones de derechos humanos como parte de su lucha y tampoco fue considerada o integró la agenda del movimiento feminista, la que desde sus fuerzas menguadas por las tensiones internas dirigió todos sus esfuerzos a lograr avances normativos y a la concreción de una mejor situación general para las mujeres en sus estados. El otro gran problema otro fenómeno de contexto que determinó también esta no denuncia de los delitos sexuales es la concepción que teníamos de los delitos sexuales. El derecho penal sexual es un derecho culturalmente condicionado y de ello da cuenta no solo su denominación como delitos contra la honestidad, su denominación originaria, sino particularmente la dificultad que se advierte en los intérpretes y en las intérpretes para determinar el sentido y alcance de los delitos sexuales, despojado de los deseos y de los honores masculinos. Marcela Rodríguez comenta que la ubicación y la conceptualización que teníamos de las agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la sexualidad de las personas como delitos contra la honestidad los relaciona con valores vigentes en la época de Alfonso X, cuando se consideraba que las mujeres afectadas por estos comportamientos sexuales veían su honor y buena fama mancillados, dejaban de ser honestas. En dicho marco, la doctrina y la jurisprudencia argentina interpretaban que el Código Penal no reconocía como violación sexual los actos no consentidos de carácter sexual que no impliquen penetración vaginal o anal. Así definido el delito sexual, el mismo fue caracterizado como un delito de mano propia. ¿Y qué son los delitos de mano propia? Binding fue el primero en acuñar este concepto de delitos de mano propia, afirmando que existen acciones punibles que solo pueden ser cometidas por el autor por propia mano, en las cuales está excluida la utilización como instrumentos de inimputables o imputables. Decía Binding, el juez que quisiera prevaricar deberá dictar él mismo su sentencia, el desertor ha de huir por sus propias piernas, el hermano que quiera cometer incesto deberá realizar él mismo el coito con su hermana. Los delitos de mano propia, entonces, solo pueden reconocerse como tales, dice Jacobs, cuando el desvalor de la acción no se deriva de las alteraciones que ésta puede realizar imputablemente, sino de la insuficiencia personal del autor puesta de manifiesto en el acto delictivo. El desvalor de acción no se ha de determinar a partir del desvalor de resultado, sino en absoluto. Por consiguiente, las principales consecuencias de esta especie de delitos se centraría en los límites relativos a las posibilidades de intervención. Cualquier persona podría ser autor, pero solo en calidad de autor directo. Excluiría la coautoría, la autoría mediata y, en principio, toda forma de participación en el delito doloso de propia mano. Tanto el fundamento como la legitimación de los delitos de mano propia son polémicos y de dudosa justificación como grupo especial y configuran una categoría muy controvertida, pero lo cierto es que hasta el día de hoy la doctrina alemana lo sigue manteniendo y enlistando junto con los delitos de dominio y con los delitos de infracción del deber. Pero bueno, concebido el delito contra la honestidad como un delito que está vinculado a honores masculinos, que tiene que ver con el ámbito de la privacidad y que además solo puede ser ejecutado por un autor por mano propia, el contexto de ejecución de delitos sexuales en el plan criminal no se podía percibir, porque no podías ordenar una violación y ser responsable de la violación, solo podías cometer la violación de mano propia. Pero en el año 99, en 1999, la honestidad de los delitos sexuales va a sufrir el primer golpe, un golpe de puño, el primer golpe de puño que sufre la honestidad, aunque no fue suficiente para erradicarla. La necesidad del Estado argentino de cumplir con la obligación internacional relativa a adoptar medidas apropiadas para evitar la impunidad de la violencia contra la mujer e incorporar perspectiva de género en su política criminal, que generó el... Perdón, se me está quedando sin batería.
Ahí estamos. Bien, estamos hablando entonces que la necesidad del Estado de ayornar su política criminal y su código penal a las demandas internacionales de visibilización de la violencia contra la mujer, impuso el dictado de la Ley 25087 que modifica el título 3 del Código Penal y lo sustituye los delitos contra la honestidad por los delitos contra la integridad sexual. El principal éxito de esta reforma fue lograr un cambio de paradigma respecto del bien jurídico protegido por el tipo penal de abuso sexual. Despoja los delitos sexuales de toda connotación religiosa y moral y los define como lesiones o puesta en peligro de la libertad de integridad y dignidad físico-sexual, de la reserva sexual y del normal ejercicio de la sexualidad. Así es que a las puertas del siglo XXI, las mujeres logramos que se reconozca como bien jurídico la integridad sexual de las personas. En relación con las personas que tienen, ¿y cómo se define este bien jurídico? En relación con las personas que tienen capacidad para expresar válidamente su voluntad, como el derecho a tener un libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad. Y respecto de quienes no pueden manifestar válidamente su voluntad, como el derecho de desarrollar la sexualidad en forma progresiva y libre de injerencias indebidas. Indemnidad sexual. Por consiguiente, la determinación de cuál es el bien jurídico que protege la norma que tipifica el delito sexual ya no es algo librado de la interpretación personal o preferencia del intérprete, sino que surge de la norma penal y responde a la protección de un derecho fundamental, que es la libertad e indemnidad sexual. Por consiguiente, abusar sexualmente de una persona a partir de la reforma legal comprende actos que afecten, pongan en peligro o lesionen la libertad de autodeterminación en el ámbito sexual de los adultos o menores de edad con consentimiento sexual, de tal forma que se imponga una conducta sexual no querida en un contexto sexual no consentido. La satisfacción de la lujuria ya no es un resultado típico. Con la reforma, el Poder Legislativo dejó en claro que a los fines de la tipificación del delito sexual solo interesa la lesión de los derechos sexuales de la persona, siendo absolutamente secundarios los sentimientos de los intervinientes en la lesión. De tal modo, los delitos sexuales dejan de ser comprendidos como delitos de mano propia, con las consecuentes limitaciones que tenían a la hora de su comisión, calificándose como delitos de dominio y habilitando todas las formas de intervención punible en el hecho, como autor, como coautor, como autor mediato, cómplice o instigador. Sin desconocer los méritos de la reforma, que no son pocos, de acuerdo a lo que acabamos de conversar, es una reforma que fue calificada como una reforma media. ¿Por qué? Porque siguió dejando espacios interpretativos o espacios de oxigenación para los prejuicios sexistas que hay en el sistema penal. De hecho, tuvo una escasa incidencia en la erradicación de los prejuicios del andamiaje judicial. Si a ello le sumamos que la justicia de género no formó parte de la agenda del movimiento feminista o del movimiento de mujeres durante los años 90, y a la ausencia de perspectiva de género que ya existía en la Administración de Justicia y que existe a la fecha, se empieza a comprender por qué el sistema penal no tuvo necesidad de ponerse a investigar y a juzgar la violencia de género durante la dictadura, siendo que eran delitos que nunca estuvieron abarcados por las leyes de impunidad. Y así es que llegamos al siglo XXI sin justicia de género, pero no sin justicia transicional. Con las leyes porque durante las leyes de amnistía, lo que yo les había referido en algún momento, las leyes de amnistía no lograron aquietar a las organizaciones de derechos humanos. En nuestro país, si algo tienen las organizaciones, los movimientos sociales y las personas, son actitudes muy creativas frente a la dificultad. Y eso fue una de las características del movimiento de derechos humanos en Argentina. Cuando se dictan las leyes de impunidad o las leyes de amnistía, los movimientos de las organizaciones sociales comienzan a buscar alternativas para seguir denunciando y para seguir buscando la verdad de lo sucedido y para seguir recolectando pruebas sobre sobre el destino de las personas desaparecidas. Y para eso crean lo que llamamos los juicios por la verdad, que fueron procedimientos judiciales que se desarrollaron principalmente en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, y que asumieron como una finalidad reconstructiva declarativa. ¿Qué significa?
habilitaban una investigación judicial del destino final de una persona y de las circunstancias de esa desaparición, pero sin la posibilidad de imponer penas. Juntaban toda la prueba en el ámbito penal, pero sin posibilidad de imponer una pena o de llegar a juicio. Y también se iniciaron denuncias por el delito de sustracción de menores. Por eso, al correr el año 2000, numerosos miembros de las Fuerzas Armadas eran detenidos y sometidos a procesos penales o eran escrachados por grupos sociales. Este renovado movimiento judicial y social también fue acompañado en el ámbito internacional por denuncias de las personas que tenían ciudadanías en otros países como Italia, Francia, donde se iniciaron denuncias por el delito de lesa humanidad contra militares argentinos, y estos países comienzan a pedir extradición de los militares que no estaban siendo juzgados en Argentina. Estos sucesos tuvieron una amplia repercusión internacional en los medios de comunicación nacionales e internacionales, repercutió en la opinión pública y comenzó a repercutir en el ámbito político y judicial argentino. Así es que, promediando el año 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comienza a pronunciarse paulatinamente por la reapertura judicial de las investigaciones penales. Primero se reconoció el derecho a la verdad, el rol protagónico de las víctimas, la vigencia del principio de legalidad internacional en los casos de violaciones a derechos humanos, luego se pronunció sobre la nulidad de las leyes de impunidad, la inadmisibilidad de disposiciones con respecto a la prescripción, amnistía, indulto y la inexistencia de límites a la cosa juzgada en casos de delito de lesa humanidad. Estas decisiones, particularmente la relativa a la anulación de las leyes de amnistía, de obediencia debida y punto final, marcaron el comienzo de una etapa decisoria para el reclamo de verdad y justicia que sostuvieron todo el tiempo las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en forma ininterrumpida desde el año 1983, permitiendo de este modo la reapertura de los procesos penales en lo que se denominó como la segunda ola de justicia transicional endógena en Argentina. Los organismos internacionales advierten esta situación en la Argentina. ¿Y qué es lo que hacen los organismos vinculados a los derechos de las mujeres, como el Comité CEDAW o el Comité de Derechos Humanos? Comienzan a instar al gobierno argentino y al Estado argentino para que incluya el juzgamiento de la violencia de género en estos nuevos procedimientos penales. Particularmente, el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAW, recomendó en el año 2010 que el Estado argentino adopte medidas proactivas para hacer públicos y enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad y la reparación de las víctimas. Otro importante avance para la visibilización de la violencia de género en esta etapa fue la jurisprudencia internacional e interamericana. La violencia contra las personas en base a su género y especialmente la violencia sexual dirigida contra las mujeres y niñas, si bien no fue un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, para nada, sí fue nueva la adopción de medidas tendientes a la investigación y juzgamiento en el ámbito internacional y nacional, que fue emprendida con seriedad recién a partir del siglo XXI. Con anterioridad, los delitos de género fueron considerados como daños colaterales de la guerra y su persecución fue dejada en segundo plano, lo que aparejaba la impunidad de sus autores. La percepción de la gravedad de los delitos contra las mujeres en su género y las consecuencias negativas en la reinserción de las mujeres víctimas de violencia de conflictos armados internos e internacionales fue visibilizada recién a partir del trabajo efectuado por tribunales penales internacionales ad hoc en Ruanda y en Yugoslavia, tribunales que contaron con mujeres como juezas por primera vez. Estos tribunales son los que plasmaron y visibilizaron la violencia de género de manera paralela a los otros delitos que también configuraban delitos de lesa humanidad. Por otro lado, en el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se expidió sobre la violencia de género en dos informes, el informe de Haití de 1995 y el informe de Perú de 1996. En el de Haití sostuvo que los actos de violencia contra las mujeres calificaban como delitos de lesa humanidad cuando son utilizados como arma para infundir terror. Y en el informe de Perú dijo que definió la violencia sexual como todo acto de abuso físico y mental perpetrado como acto de violencia y lo calificó como una forma de tortura.
Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la causa Castro-Castro en 2006, en donde consideró demostrado que durante los conflictos armados internos e internacionales, las partes que se enfrentan utilizan la violencia sexual contra las mujeres como un medio de castigo y represión, afectándolas en forma directa, pero también con el objeto de causar un efecto en la sociedad, a través de esas violaciones, dar un mensaje o lección. El cuerpo de las mujeres utilizado para dar mensajes y lecciones. Si nosotros rastreamos en la jurisprudencia argentina resoluciones con perspectiva de género que den cuenta de las recomendaciones y la jurisprudencia internacional e interamericana que acabo de referir, nos encontramos que fueron 3 resoluciones las que abrieron la posibilidad de calificar la violencia sexual como un delito de lesa humanidad. La primera de ellas, la más importante, que es la dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la causa Molina, porque es la que rompe la calificación de la violencia sexual como una forma de tortura. Y después 2 autos de mérito que fueron dictados en el Juzgado Federal de Tucumán, en la causa Arsenales, en la causa Villa Urquiza, que si bien son autos de mérito, digamos, resoluciones previas, antes de, digamos, en la parte de la instrucción, sí dieron una perspectiva diferente con respecto a la calificación de los delitos sexuales. Con respecto a la sentencia del Tribunal Oral de Mar del Plata, esta fue la primera condena por delitos sexuales cometidos durante la dictadura argentina, y el tribunal sostuvo que los agresores, al llevar adelante estas aberrantes prácticas sexuales, contaban con la impunidad que traía aparejado el silencio de las víctimas, quienes por miedo, prejuicio o vergüenza se negaron a denunciar las vejaciones o sometimientos de índole sexual sufridos, constituyéndose durante mucho tiempo en un secreto a voces. El tribunal efectuó referencias al juicio a las juntas, a los informes de la Comisión Interamericana y el informe CONADEP. Citó jurisprudencia internacional y citó el caso Castro-Castro de la Corte Interamericana para concluir que las violaciones sexuales denunciadas en la causa, cometidas por Gregorio Rafael Molina en perjuicio de las detenidas clandestinas en el centro clandestino La Cueva, constituían delitos de lesa humanidad. Con respecto al auto de procesamiento dictado en la causa Arsenales, este pronunciamiento se destacó no porque califique los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad, porque eso ya lo había hecho el Tribunal Oral de Mar del Plata, sino porque en lo que hace al análisis particular de los delitos sexuales, abandonó la concepción tradicional de delitos sexuales como delito de mano propia y avanzó sobre el ámbito de la participación criminal, considerando la responsabilidad penal no solo a los presuntos autores materiales, sino a aquellos que, desde los cargos o funciones jerárquicas que ejercían al momento de los hechos, prestaron una colaboración imprescindible para la comisión del delito, para que la comisión del delito fuera posible. Por consiguiente, a partir de esta postura, se consideró que la circunstancia relativa a la no individualización del autor material que perpetró el delito sexual no impedía analizar la existencia de otras formas de participación criminal. Y bajo esta perspectiva procesó a Ernesto Lay, a Varela Luis Orlando y a Adolfo Ernesto como partícipes necesarios en la comisión de delitos sexuales de determinadas víctimas del Arsenal. Este auto de procesamiento fue confirmado en este punto por sentencia de fecha 13 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Y con respecto a la causa Fernández Juárez, esta resolución produjo un nuevo avance al tener por demostrada la comisión del delito de torturas agravadas por la condición de género. En este auto se dijo que respecto a las condiciones de detención que padecían las mujeres detenidas de la prueba testimonial substanciada en auto, surgiría que las mujeres habrían sido víctimas de numerosos y variados actos de violencia de género. Este magistrado considera que visibilizar la violencia de género ejercida durante la dictadura contra las mujeres, y en particular su comisión en perjuicio de detenidas alojadas en el penal de Villa Urquiza durante la vigencia del terrorismo de Estado, resulta un imperativo a la luz de la obligación internacional de investigar y juzgar violaciones a derechos humanos a cargo del Estado argentino. No obstante, estos pronunciamientos, no obstante este pronunciamiento en caso de Villa Urquiza, no hubo un pronunciamiento específico sobre un procesamiento por violencia de género porque no hubo acusación fiscal. Sin perjuicio de lo cual, este pronunciamiento fue confirmado en estos términos por el Tribunal Oral Federal de Tucumán en el 23 de diciembre de 2014. Solo a partir de 2012
o sea, después de estas 3 sentencias, a partir del año 2012, o sea, con posterioridad a que la justicia penal federal visibilice limitadamente la violencia de género, el Ministerio Público Fiscal Federal comenzó a formular acusaciones específicas por la comisión de delitos sexuales como delitos autónomos en el contexto del terrorismo de Estado. ¿Y qué pasó desde las resoluciones referidas hasta la fecha? De acuerdo con un informe presentado el 8 de marzo del 2020 por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, a partir del año 2012 se produjo un incremento en la cantidad de sentencias que tratan la violencia sexual como delito autónomo, siendo el año 2013 el pico máximo de sentencias obtenidas, 5, manteniéndose de 2014 hasta la fecha una constante de 4 sentencias por año. Declara el Ministerio Fiscal que las investigaciones demuestran que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron una práctica extendida en todo el país durante la represión ilegal, lo dijo Escucha la Junta. No obstante, desde el registro de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad a marzo de 2020, solo el 13% de las sentencias en las que se juzgan delitos de lesa humanidad abordan violencia sexual de manera autónoma. De las 241 sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad, 31 sentencias contemplan delitos por violencia sexual y de estas se dictaron condenas por hechos que damnificaron a 112 víctimas, 97 mujeres y 15 varones. En cuanto al total de las personas condenadas, 968, únicamente el 11% lo fue por estos delitos. Hasta el momento, 108 personas obtuvieron sentencias por delito de violencia sexual, de las cuales 103 resultaron condenadas y 5 absueltas. De los datos que aporta el Ministerio Fiscal, podemos advertir que si bien en los últimos 10 años se avanzó en la visibilización de la violencia contra las mujeres y de la violencia de género como delito autónomo de lesa humanidad, lo cierto es que los números no estarían reflejando el carácter extendido de esta práctica delictiva durante la vigencia del terrorismo de Estado. Y después de todo lo analizado, ¿cuáles podrían ser entonces las conclusiones que les puedo presentar? La primera conclusión es que los delitos sexuales, como todo otro delito de derecho común, cuando se cometen en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil por agentes del Estado o con aquiescencia del Estado, califica como delito de lesa humanidad. Y en lo que respecta al plan de represión vigente en nuestro país entre 1975 y 1983, en el juicio a las juntas 1984, ya fue demostrado que la comisión de delitos sexuales y violencia de género no fue producto de desviaciones particulares, sino ejercida en forma sistemática contra los y las detenidas, como el resto de los delitos que forman parte del plan criminal. No obstante, el juzgamiento de los delitos sexuales y la violencia de género fue invisibilizado en el sistema penal hasta principios del siglo XXI. La segunda conclusión es que la demora de las víctimas de violencia de género en denunciar, si bien tiene una directa vinculación, no lo vamos a negar, con el dolor y el trauma experimentado, también es consecuencia de los prejuicios sexistas que imperaban e imperan aún en nuestra sociedad y en el sistema penal. Porque el sistema penal es selectivo no solo respecto a las personas a quienes elige perseguir, sino también en relación a las víctimas a las que elige proteger. Y ello da cuenta el tiempo que tardó el Ministerio Público Fiscal en formalizar acusaciones por violencia sexual. ¿Y cuáles son los riesgos que genera la impunidad de los delitos sexuales y cuál es la consecuencia de la selectividad de género que evidencia el sistema penal? La de perpetuar y fortalecer la cultura de discriminación y violencia contra la mujer. Prueba de ello es el estado actual de los femicidios en Argentina. Esta evidencia nos hace desear que de una vez por todas la administración de justicia asuma los dolores y las injusticias que padecen las mujeres como propios, porque solo entonces creo que tenemos posibilidad de poner en jaque seriamente la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Hola,
Sí, no sé, Nelly, ¿qué te parece si abrimos la sesión de preguntas? Por supuesto, acá estoy. Larga nomás. Bueno, no sé si hay preguntas, algún aporte que quiera realizar. Ahí se ha visto, Noelí, te concedo Bueno, la dirección. muchas gracias, doctora Duffy. La verdad que muy clara su exposición, muy movilizadora. Todas las jornadas han sido muy movilizadoras para todos y estas con las mujeres nos convocan, y usted también nos está convocando a que el Poder Judicial sea un poco más sensible a estos temas y modifique realidad. Si alguien quiere hacer preguntas en forma verbal, también se puede hacer en forma directa con la doctora. Para mí ha sido de una riqueza impresionante toda su exposición, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Acá la doctora López Arango pregunta si sabe cuántos juicios de este tipo quedan aún sin sentencia, doctora Duffy. No conozco estadísticamente cuántos juicios quedan, pero bueno, creo que el porcentaje que está dando la Procuración de la Nación, que es quien lleva las acusaciones en estos juicios, es un parámetro claro de que no son muchos los juicios que tienen denuncias o que en donde hay una acusación por violencia sexual durante la dictadura. Reitero, no obstante, digamos, se ha dejado de percibir la violencia de género como un modo específico de tortura o como un modo específico de apremio. Y eso no es no es algo que esté dándose en todos los procesos judiciales en curso. Si me permitís, Virginia, yo no me acuerdo si fue en el caso de Pirí Lugones, que lo llevó Daniel Rafecas, en la causa del primer cuerpo de ejército. Creo que me parece que ahí surge la anécdota un poco en el ámbito de la tortura y en el ámbito del abuso sexual hacia la mujer. Había como un cliché, como un latiguillo de los torturadores, de los autores, que era, ¿qué estás haciendo acá? Vos tenés que estar en la cocina, tenés que estar en casa cuidando a tus hijos. Hay también, ¿no es cierto?, un dejo, ¿no es cierto?, que provocó en la estructura, en el pensamiento militarista, por ende un pensamiento levantado de una manera patriarcal, de una manera machista, un miedo a la mujer combatiente, llamémoslo así, o a la mujer comprometida con un ideal, con una causa. Bueno, lo que yo lo advierto en cuanto a las lecturas que he tenido, digamos, cuando uno lee sobre el tema, sobre el análisis que ha hecho varias historiadoras y varias personas en Argentina han estudiado este tema, pero lo cierto es que sí, el modelo de mujer como centro de la familia, el estereotipo de la mujer, acá siempre hay una perspectiva, hay algo que se está defendiendo que tiene que ver con un valor cultural y con una perspectiva social, perspectiva de género, en donde la ubica la mujer con determinados valores, y una mujer combativa, una mujer que sale de su casa a enseñar, una mujer que defiende ciertos ideales, está ocupando, no solamente va en contra de los ideales que ese gobierno quería imponer, sino también con la perspectiva del lugar que la mujer debería ocupar para esa ideología. En esa ideología no se permitía una mujer que salga de ese parámetro de cuidadora de los hijos y de cabeza, corazón de la familia, digamos, de protectora del espíritu familiar. Pero bueno, sí, y además, por eso sostengo, los testimonios son tremendos, son testimonios muy crudos. Las mujeres han sufrido, todas las personas que han sido víctimas de la dictadura han sufrido, han tenido un dolor y han sido víctimas de algo tremendo. Pero las mujeres en particular han sufrido un plus que tiene que ver con su condición de mujeres.
y que eso no ha sido visibilizado. Incluso para las mujeres ha sido difícil visibilizarlo, porque las mujeres han priorizado la lucha por su familiar desaparecido, la lucha por la justicia, la lucha por los hijos que nos faltan, la lucha por los nietos. Las mujeres siempre han puesto valores que han considerado valores sociales o valores colectivos, que han sido más fuertes que el valor individual de su padecimiento. Y obviamente la vergüenza, el horror de volver a contar algo que uno quiere olvidar, también ha funcionado mucho en los testimonios. Pero lo cierto es que las mujeres han padecido durante la dictadura una violencia de género específica, dirigida directamente a ellas, que no ha sido visibilizada en los procesos penales. Gracias, y también habla de nuestra perspectiva de las mujeres. Perfecto. Creo que hay una pregunta de Gabriela. De Gabriela. Ella pregunta si el abuso hacia las mujeres eran excesos propios de quienes torturaban o estaba organizado sistemáticamente por órdenes recibidas de los superiores. Es lo que, para mí, es lo que deja en claro, para mí desde el principio del juicio de la Junta, ¿no? No es que dentro de el modus operandi oficial dentro del sistema brutal que impuso la dictadura tenía que ver con violación de domicilio, privación de libertad, tormentos, interrogatorios bajo tormentos y desaparecer el cuerpo si es que matar, o sea, el destino final. Quizás la violencia sexual no era algo que esté directamente, que no surja de la documentación que tenemos, a las que hemos podido acceder como parte del modus operandi oficial. Pero la garantía de impunidad que daba la clandestinidad habilitaba, bajo el visto bueno de todos los mandos operativos, de todos, sin excepción, que se cometan cualquier tipo de violencia contra las personas que estaban detenidas, sin importar su edad, sin importar su género y sin importar nada. Entonces, esa habilitación, esa garantía de impunidad ha sido una llave para numerosos delitos que estaban, digamos, que iban más allá de los delitos que podemos calificar como el circuito represivo. Lo podemos enunciar como parte del circuito represivo. Doctora, Ruth Lemos trabaja en la Oficina de Género que depende del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. Y ella es trabajadora social y da clases en la facultad, además de creo que ella también es investigadora, y le pregunta dónde podemos leer su investigación. Está publicada en un libro que se llama Género y Poder, Violencias de Género y en contextos de represión y política y conflictos armados, que compiló María Sonderegger. Pero igualmente, si no, nos ponemos en contacto, yo se lo envío por mail, no tengo problema. Virginia, vos me lo habías facilitado, si vos querés se lo hago llegar a la ningún problema. Ningún problema. Perfecto, gracias. Aclaro que está desactualizado porque mi crítica se produce en el año 2012, cuando recién había muy pocas sentencias, o recién la justicia estaba abriendo la boca con respecto a la violencia de género como delito autónomo. Hoy estamos un poquitito más avanzados. Como he dicho, se ve la violencia, pero no se ve la extensión de esa violencia. Otro de los oyentes participando de esta jornada, Federico Noé, hace como un análisis diciendo, es paradójico porque en realidad las mujeres no estuvieron en la clandestinidad durante la lucha por la democracia. Sin embargo, su condición de víctimas, de militantes por el régimen constitucional, o incluso su rol durante la Guerra de Malvinas fue totalmente silenciada. A su criterio, ¿a qué se debe eso? Es una pregunta de muy difícil respuesta. O sea, yo no tengo una respuesta para darle. Creo que la respuesta obedece a numerosos factores. Lo que yo opino, que mi opinión también es muy limitada, es que todos esos hechos que enuncia tienen mucho que ver con lo que tanto repetimos sobre la perspectiva de género. La perspectiva de género no tiene sexo. Hay hombres y hay mujeres que tienen perspectiva de género y hay hombres y mujeres que no la tienen. La perspectiva de género es algo que aprendemos
es algo que tiene que ver con una condición social y cultural, con una perspectiva social y cultural, con la asignación de roles que le damos al varón y a la mujer en una sociedad determinada y en un tiempo determinado. Las mujeres durante muchos eventos históricos no se han percibido como personajes principales, ni han visto las lesiones que sufrían o el lugar que ocupaban como importantes en el contexto social. Y eso ha acompañado eso impidió que el sistema o las instituciones se vieran forzadas a visibilizarla, porque quizás tampoco las mujeres nos veíamos de determinada manera en determinados ámbitos. Por ejemplo, una de las principales razones de la no denuncia de la violencia de género durante los años 90 tiene más que ver porque las mujeres militantes, las mujeres sobrevivientes, venían como hay estudios de testimonios de mujeres que perciben el testimonio sobre lo que padecieron ellas como una traición hacia la causa, hacia lo más importante. El contexto del plan represivo fue tan dramático, fue tan brutal, que hablar de algo que me ha pasado a mí, quizás desvanecía la lucha por lo importante, que era lograr que el plan criminal sea juzgado, ¿sí? Entonces, hay un montón de factores sobre los que podríamos conversar o sobre los que podríamos indagar de por qué este silencio que es acompañado, como bien dice Federico, por las mujeres también. Bueno, porque no todas las personas tenemos la información o la reacción en los momentos determinados que vivimos para poder accionar. No siempre se puede. Por eso hay que ayudar, hay que empezar a visibilizar lo que se puede ver para que el sistema comience a sentirse presionado para poder hacer una justicia real, una justicia con justicia de género. Bueno, yo haciendo un aporte de lo que usted está poniendo de manifiesto, a raíz de la Semana de la Memoria, en Paraná se hizo una muestra de todas estas vivencias de algunas mujeres entrerrianas. Y justamente ponían de manifiesto la vergüenza que sentían en carne propia de contar las vejaciones que habían recibido. Esta cuestión de que capaz querían visibilizar, pero la vergüenza era tan grande que no les permitía el después de contar, que también es parte de la invisibilización provocada por las propias mujeres que por ahí se negaban a contar esto. De hecho, hay casos de testimonios que no lo habían contado nunca a nadie en su familia. O sea, ni su familia sabía lo que ellas en particular habían sufrido. Es desgarrante, desgarrante. Ese es el calificativo, es desgarrante. Todos nos silenciamos. Sí, estábamos viendo si hay más preguntas. Eso es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que silenciarnos. Si alguien quiere, perdón, doctora, si alguien quiere pedir la palabra, podemos habilitar el micrófono. Me parece que los he cansado y las he cansado. No, yo creo que al revés, creo que es como muy doloroso, que nos cuesta, no sé, a mí en general me sensibiliza demasiado y creo que por ahí no preguntamos por eso, porque estamos haciendo carne todo esto que ahora se ha visibilizado. Acá pregunta Ruth Lemos de nuevo, me dice, me gustaría saber por qué se dedicó a investigar este tema. ¿Cuál fue su motivación personal, doctora Dulci? Ay, Ruth, esa pregunta, qué difícil, pero qué fácil. Y yo respondería porque soy mujer y porque siempre me he hecho preguntas de dónde estaban las mujeres y por qué estaban las mujeres y cuándo estaban las mujeres, desde que me llevaron a hacer la comunión y me regalaron la primera Biblia. Y yo decía, ¿por qué las mujeres en este lugar? O sea, ¿cómo hacemos con el rol de las mujeres? ¿Cuál es el lugar de las mujeres? Y es una pregunta que a veces una se hace solo por ser mujer. Pero bueno, también es porque a veces no me gustan los lugares en los que nos ponen y también es porque tenía conocimiento de que existían esos testimonios y cuando me hice cargo de la Secretaría de Derechos Humanos en lo particular con respecto a las preguntas,
con respecto a la investigación de los delitos de lesa humanidad, en mi conversación, tomando testimonio como secretaria, porque siempre he priorizado la privacidad, la contención, más allá que soy abogada y teníamos un cuerpo, un psicólogo, una psicóloga que nos asistía, pero siempre he tenido mucho cuidado cuando se prestaban testimonios de mujeres en las causas en las que llevábamos la instrucción, y en esas causas comenzaron a surgir datos sobre violencia que habían sufrido esas mujeres que no estaban denunciados con anterioridad. Y ahí me empezó a llamar la atención sobre la extensión de ese tipo de violencia. No sobre la existencia, porque yo eso ya lo conocía, porque como les estoy contando, desde el año 83, desde la CONADEP, la violencia sexual está en el informe de CONADEP. O sea, entonces la existencia de violencia sexual no era algo novedoso, lo que sí era novedoso era la extensión. Virginia, te hago una pregunta, por ahí, ¿vos pensás que junto con este cambio cultural se impondría también hoy revisar el artículo 72 del Código Penal, es decir, estos delitos, empezar a quitarlos de la instancia privada? También he discutido sobre ese tema. A mí me parece que esa fue una demanda de los movimientos de mujeres con respecto a la reforma legal. De hecho, ese es uno de los defectos que se le critica a la ley de reforma del Código Penal con respecto a que no tocó el tema de la acción dependiente de instancia privada. Pero lo cierto es que yo en un primer momento tuve una posición muy definida de que debían ser delitos de acción pública. Y después, con el paso del tiempo y la reflexión y escuchar otras voces que no opinan igual, incluso dentro de los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, del movimiento feminista, entré un poco en la duda por el tema de yo quiero que la mujer esté empoderada y decida. No quiero que el Estado la obligue a hacer algo que no quiere, porque ya bastante nos vienen obligando a hacer un montón de cosas que no estamos muy de acuerdo. Y escuchar forma parte también de ver qué le pasa a las mujeres con respecto a esto. Y creo que es un tema conflictivo. Hoy creo que es un tema conflictivo, que no es fácil de resolver. Hay mitad para un lado y mitad para el otro, dentro de las mujeres, o sea, dentro del movimiento de mujeres. Claro. Doctora Duffy le pregunta, hace un análisis Oscar Londero, que él mismo dice que trabaja en la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia, y él pone de manifiesto que también para los varones fue y sigue siendo difícil, cuando no negado, espérenme un chiquitito, esto de denunciar. Un minutito que no encuentro la pregunta. También para los varones fue y sigue siendo difícil, cuando no negado, denunciar las violaciones sufridas durante la dictadura. Esto, de alguna manera... Por supuesto. También hubo, bueno, de hecho, en el informe de la Procuraduría da cuenta de violación a hombres, hay menos casos, pero sí hay. Y la violencia sexual fue ejercida contra mujeres principalmente, pero también contra varones. Y en el varón, obviamente es una violencia que tiene que ver con con feminizar al varón. Entonces es una violencia que ataca su propia estructura. Y les cuesta mucho más denunciar. Pero sí creo que la violencia sexual no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de personas. A las personas se le viola el derecho de integridad sexual, el tener relación o vínculo sexual no consentido. Y eso es con todas las personas, no es solamente con las mujeres. Por lo tanto, sí, obviamente que la violencia sexual, y cuando hablo de violencia de género, hablo de violencia de hombres y mujeres. Eso significa violencia de género. Violencia de género no tiene que ver con el sexo de las personas, sino violencia en su condición de género. En el mismo sentido, la doctora Claudia Laferrier, que es jueza de familia en la ciudad de Paraná, dice: creo que más allá de los motivos puntuales por los que no fueron considerados con perspectiva de género los delitos sexuales de práctica generalizada durante el proceso militar, que a mí me cuesta leer acá, no sé por qué no puedo bajar, se corresponde también con una mirada
de invisibilizar la condición asimétrica de la mujer, tan profundamente invisibilizada que no se hizo palmaria en tales atrocidades. Ella lo comparte como para tener su opinión también. Sí, coincido. Acá hay una pregunta que he visto, que hay otros grupos, creo que la hace Federico Noé. Ajá. Hay otras minorías que aún merecen su voz, que su voz sea escuchada. Eso me parece una pregunta muy interesante y voy a contestar que sí. En Tucumán, por ejemplo, durante el operativo Independencia, antes del golpe militar, hubo una persecución dirigida a todo lo que eran los obreros de la industria azucarera. El operativo Independencia diezmó los pueblos del interior de Tucumán. Y hay una violación de los derechos económicos, sociales y culturales de esas sociedades y de esos grupos familiares que no pudo revertirse con el paso del tiempo. En la causa operativa de Independencia se analizó ese contexto de grupos desventajados que no tuvieron una reparación a nivel económico de lo que significó el desmoronamiento de la industria azucarera y el desmoronamiento de todo lo que ha sido la sindicalización del movimiento de obreros o azucareros en Tucumán, que fueron familias que quedaron diezmadas. Entonces, desde lo económico, el empobrecimiento de ciertos sectores del interior de la provincia de Tucumán estuvo realmente relacionado con la operativa Independencia. Paso previo al golpe de Estado. ¿Alguien quiere preguntar en forma verbal, hacer sus preguntas? Me parece que por ahí es más directo. No quieren ponerse, no la voz. No quieren ponerle voz a la carita, suerte que no es la carita de WhatsApp. Sí. Bueno, no sé, me parece que ha sido como muy sensibilizadora. Sí, Me sí. parece que esto también que puso de resalto viniendo de su provincia, lo de los trabajadores, y que son cosas no vistas, no habladas, ha sido muy enriquecedor. Incluso te digo más, la provincia de Virginia también en algún momento, en los delitos de lesa humanidad, por ahí corregime si me equivoco, Virginia, se trató, yo creo que fue en el caso del ingenio Ledesma, no me acuerdo, el tema de la participación civil también en los golpes militares. Sí, nosotros tuvimos una denuncia por participación civil, pero por el momento está en casación, digamos, no llegó a juicio todavía. Y no tiene una intensidad como la que fue en Jujuy. Claro. Pero es decir, igualmente fíjate que trata un tema que no es menor. No. Es más, creo que los juicios de Nuremberg, precisamente una de las críticas que tuvieron fue el no avance también sobre la participación empresarial, digamos, y cierta participación civil, ¿no es cierto?, en lo que fue el Holocausto. Sí, así fue. Bueno, si no hay más preguntas, Noelí. Sí, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, doctora, la verdad que ha sido... No, muchas gracias a ustedes, les agradezco profundamente esta tarde, ha sido una interesante conversación y haberlos conocido, digamos, así que estoy muy agradecida por la invitación. Bueno, muchas gracias, doctora, muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias por acompañarnos. A todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Vamos cerrando y bueno, también agradecer, está Ruth también que nos acompaña en la Comisión de Género, a toda la gente de la Comisión de Género, bueno, obviamente a Virginia por habernos acompañado aquí y a la asociación por, como decíamos, este espacio de discusión tan importante y con temas tan sensibles como los que nos ha tocado durante esta jornada. Y a toda la gente que ha participado, Dardo, porque venimos de muchas jornadas que no hay tanta participación con temas más técnicos, y se ve que este tema que es tan caro para nuestra historia, para nuestra vida democrática y demás, sigue sensibilizando por suerte, y nos sigue indagando a cada uno en qué lugar nos colocamos para no reproducir nuevamente situaciones similares. Bueno,
Bueno, entonces vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, Dios quiera que el año que viene podamos repetir estas jornadas. Gracias. Chau, chau, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Dunphy. Buenas noches. Buenas noches.